doctrinas de la gracia. Espero que haya sido muy edificante todo esto que hemos visto, hermano. Que si pueden, siempre digo lo mismo, si pueden volver a escucharlo, háganlo. La semana pasada quedamos, ¿cierto?, en Timoteo. Segunda Timoteo quedamos. Estábamos viendo el verso acá. Segunda Timoteo. El capítulo 1. Y vemos acá como Pablo dice en el verso 12, porque yo sé en quién he creído. Y hacíamos una pregunta, ¿cómo lo conoces? Porque Él se manifestó a sí mismo, Él se manifestó a sí mismo en todo mi sufrimiento, decía Pablo, ¿cierto? En todas mis pruebas, y sé en quién he creído. Estoy seguro que Él puede guardar lo que he confiado hasta ese día. ¿Cuál es ese día? El día de la redención, el día de Cristo, el día en el cual lo verá usted cara a cara, porque yo sé en quién he creído. Él es poderoso, ¿cierto?, para guardar nuestro depósito, dice la Escritura. Y es un depósito lo que hemos puesto en Él, nuestra vida, nuestra alma, la eternidad que está en nosotros. Porque aunque usted no lo crea, hermano, nosotros somos seres eternos. Somos seres eternos con una carne, ¿cierto?, mortal que un día morirá. Y desde el polvo nos formó nuestro Señor, al polvo volveremos, pero nuestro espíritu es inmortal. ¿Ya? En el fondo somos inmortales espiritualmente. Entonces Pablo confía en que Dios puede guardar el depósito. Porque sin importar cuál sea la prueba, la fe nuestra nunca va a fallar. Él nos ha dado una fe que sobrevive a todo. Yo creo que usted ha pasado por pruebas, por dificultades donde su fe ha sido probada y donde usted ha salido victorioso. Porque si no, no estaría acá usted, hermano. Estaría amargado, enojado en el mundo, estaría enojado con Dios, con un Dios cierto que esa persona que se ha ido no conoce. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos cómo trabaja Él en nuestra vida. Por eso perseveramos, por eso continuamos, por eso seguimos adelante. De lo contrario no estaríamos acá. Y de regreso a Romanos 8 que estábamos viendo, no nos podemos mantener alejados de este capítulo al hablar, ¿cierto?, de esto. Dice Pablo en el verso 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta retórica, ¿cierto? ¿Quién? Cuando la pregunta la respuesta es obvia. Es una pregunta, ¿cierto?, con una respuesta obvia. ¿Hay algo que pueda suceder que pueda causar que Cristo nos deje de amar? ¿Podría Cristo dejar de amarlo a usted? No, ¿cierto? O podría decirse de una manera inversa, de cualquiera de las dos maneras en el griego. ¿Hay algo que pudiera suceder que causara que nosotros dejáramos de amar a Cristo? Un verdadero creyente jamás, hermano, jamás va a dejar de amar al Señor. La palabra es clara cuando dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces es imposible que un verdadero creyente deje de amar al Señor. Es imposible, hermano. No existe un cristiano que deje de amar al Señor. Bien sabemos que Cristo es la pieza principal, hermano, de esta ecuación. Nosotros sacamos a Cristo y se nos derrumba todo. Él es el fundamento. Él es el fundamento de todo lo que estamos viendo. Entonces hay algo que causara que nosotros dejáramos de amar a Cristo: tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Usted cree que Él simplemente tomó todas estas palabras al aire? No, ¿cierto? Esto es autobiográfico de Pablo. Pablo estuvo en tribulación, en aflicción, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada. Y así yo creo que le faltaron un sinfín de cosas más que él pasó. Entonces, autobiográfico lo que él menciona acá. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Yo lo he vivido todo. Y te puedo decir, dice Pablo, que nada nos puede separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él lo ha vivido todo esto que menciona acá. Tribulación, tramas diarias en contra de la vida, aflicción,
sin alimento, sin ropa, en frío, en el mar, persecución constante, hambre frecuente, desnudez como prisionero, golpeado con látigo, con vara, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi propia nación, también dice, en peligro de los gentiles. Entonces todo esto Pablo lo vivió. Él da una lista entera en 2 Corintios 11. Espada lo he vivido todo ante mis ojos, he vivido frente a mí, y le estoy diciendo que en todo esto, aunque somos literalmente colocados al borde de la muerte continuamente, somos considerados como ovejas que van a ser llevadas al matadero. El verso 37 de Romanos 8 dice, pero en todas estas cosas, ¿somos qué? Somos más que vencedores. ¿Pero por mérito de quién? Por mérito suyo, que usted soportó las pruebas, que usted aguantó todo lo que se le vino encima. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un medio aquí. ¿Y quién es? Cristo. Y de ahí viene la palabra Nike, o Nike, como la marca de zapatillas, Nike. Y esta palabra significa el conquistador. Entonces, como podemos ver, este tipo de fe, hermano, que Dios nos da, se levanta en medio de la prueba. No hay forma de que esta fe sea derrotada. La fe humana sí puede ser derrotada. La fe humana puede acabarse, puede flaquear. Una persona con una fe humana se va de una iglesia y no vuelve más. Porque nunca tuvo una fe verdadera. Simplemente eran emociones. Ahora nunca he enfrentado persecución, yo no he enfrentado ambientes bastante hostiles. Su fe es probada en algunos ambientes. Encuentra un nivel de energía y un nivel de compromiso, un nivel de convicción, un nivel de denuedo en estos ambientes que quizás es inclusive mayor que otros. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, de tal manera que esa prueba se vuelve para mí la afirmación de la fe. Y esta fe no mía, sino la que Él me ha dado, y probamos que esta fe es real. Las pruebas, de regreso al mismo texto, las pruebas producen aflicción, aunque como vimos en Pedro, ¿cierto? Dice por un poco de tiempo, pero vienen como fuego a quemar la escoria que está en nosotros, a purificarnos. Pedro dice, ¿cierto?, que se prueba con fuego, aunque como el oro, ¿cierto?, se prueba con fuego, aunque el oro, aunque perecedero, pero así es como sacan las asperez, la escoria del oro, por medio del fuego. Entonces, asimismo, nosotros somos probados, hermanos. Y como hablaba mi esposa recién, vienen las pruebas a nuestra vida, las dificultades, y es como un fuego. Es algo que nos ahoga, algo que nos complica. Pero la fe siempre va a estar ahí. Y la fe siempre va a estar ayudándote, hermano, en la aflicción. El Señor Jesús siempre va a estar con nosotros. De eso usted no tiene que tener duda. Puede llorar, puede deprimirse, puede a lo mejor no querer nada ya con la vida, o estar en una cama acostado todo el día, que ya no quiere nada. Es muy grave el problema. Pero Dios está ahí, hermano. A lo mejor va a estar un día o 2 días usted ahí, pero no va a permanecer en esa angustia. ¿Por qué? Porque hemos confiado en alguien que es mucho más poderoso que nuestra dificultad, que nuestra enfermedad, que nuestra prueba. Él dijo que siempre iba a estar ahí todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él no dijo, yo estaré contigo cuando tú me clames, cuando tú me llames, yo voy a estar contigo. Cuando estés en aflicción y me llames, yo iré contigo. No, Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros. Usted a lo mejor se olvida de que Él está al lado nuestro, pero Él no. Él es fiel. Él es fiel con lo que ha dicho, hermano. Entonces viene como fuego a quemar la escoria, y ese es el punto. No solo revelan su fe, sino que la purifican. Y lo que emerge en 1 Pedro 1 es que fe que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego. Entonces, cuando nuestra fe es probada, hermano, sale más pura, se purifica nuestra fe, sale más preciosa. Una fe cada vez más fuerte, más poderosa. Como cristianos, hermano, volvemos a lo mismo. Tenemos muchas veces problemas y dificultades que nos agobian. Pero pasando el tiempo, esos problemas ya usted debe mostrar una fe madura.
Usted no puede estar toda la vida llorando y sufriendo por las pruebas o por los problemas. De un comienzo sí, ¿cierto? Porque estamos conociendo al Señor, estamos en un proceso, pero después de eso nosotros ya debemos mostrar una fe sólida, una fe fuerte, una fe que ha sido probada en nuestra vida cristiana. Durante todos estos años, ¿cierto? Hemos tenido dificultades y problemas y hemos confiado en el Señor. Entonces viene un problema, viene una prueba, viene una enfermedad y se nota cuando la persona es madura, porque confía en el Señor, entrega todo al Señor, hermano. Porque Él es nuestra fortaleza. Nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. En Hechos 5:41, parafraseando un poco, dice, salieron de la presencia del concilio, ¿cierto? Los apóstoles en el concilio los llamaron a ellos y los azotaron. Eso es lo que el Sanedrín hizo y les ordenó que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Salieron de la presencia del concilio regocijándose. ¿Usted saldría regocijándose de un lugar donde lo han azotado? No, ¿cierto? ¿Cómo saldría? Quejándose, llorando. Como decía mi esposa recién, ¿por qué yo, Señor? Regocijándose porque habían sido considerados dignos de sufrir vergüenza por causa de su nombre. Ellos se sentían felices cuando decían, no, te vamos a dar unos azotes porque tú eres cristiano. Y ellos decían, bueno, gloria al Señor, sufriendo por la causa de Él. Entonces, ¿por qué salieron de ahí tan felices? Si estaban lastimados, golpeados, sangrando, avergonzados, humillados y llenos de gozo. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una fe que era real. Volvemos ahí, ¿cierto?, al punto que mencionamos siempre de la persecución. Ellos estaban siendo perseguidos, hermano. Estaban siendo perseguidos, pero la fe era lo que les hacía a ellos soportar todo esto. Esa fe verdadera. ¿Qué pasó con Judas? Él anduvo entre medio, ¿cierto?, todo ese tiempo. Durante los casi 3 años del ministerio con Cristo, él anduvo entre medio de ellos y era igualito que todo. Pero cuando salió a relucir su verdadera fe o lo que él era, en la persecución, ¿cierto? Cuando él hizo lo que hizo, entregar al Señor. Y vino la angustia a él, vino su propia como autopersecución. Dice la Escritura que se arrepintió, ¿cierto? Pero ese arrepentirse fue que, o sea, no fue un arrepentimiento verdadero, sino que fue como una, se me fue la palabra. ¿Cómo? Remordimiento. Gracias. A él le remordió la conciencia solamente, hermano. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Ahí demostró qué es lo que era Judas. Con Pedro pasó lo mismo, ¿cierto? Y peor. Vimos lo que Pedro hizo hace unos domingos atrás, ¿cierto? Vimos cómo él se comportó. Inclusive maldijo a su Señor. Pero después de esto, ¿qué pasó con Pedro, hermano? Que esto me encanta la comparación que hace la Escritura. Pedro, ¿cierto?, lloró amargamente. Pedro se arrepintió. ¿Y después qué hizo el Señor con él? Lo restauró. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, hermano. Un verdadero creyente, aunque puede pecar, se arrepiente, llora, sufre, le duele en su corazón. Pero no se va de la iglesia. No dice, no, yo no puedo ni acercarme al Señor porque yo soy muy pecador. Me da vergüenza pedirle perdón a Dios. Siempre es lo mismo, siempre yo peco y le pido perdón y estoy así siempre. Pero de eso habla la Escritura, hermano. Tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonar a quienes fallan, a quienes confiesan su pecado con sus labios, con su boca. Pero la persona que no conoce a Dios piensa de esa forma, que no son dignos de estar ante el Señor. Cuando el mismo Jesús nos hizo dignos de estar delante de Dios, Él rompió, rasgó el velo para que tuviéramos entrada directa con el Padre. Entonces una persona que conoce realmente al Señor, una persona que es cristiana, va al Padre y le pide perdón una y otra vez, las veces que sean. Y se humilla ante Él y le pide perdón y le pide que lo restaure, le pide que lo ayude, que le dé fuerza, ¿cierto?, para seguir el camino, para poder cambiar, hermano, porque eso es lo que nosotros debemos anhelar cada día, el poder cambiar de lo que éramos antes a lo que somos ahora, ir cambiando nuestros malos hábitos, nuestras malas palabras que teníamos en nuestra antigua vida,
Es un cambio, hermano, es un proceso. Y sabemos que el pecado tiene esa inercia en nosotros. Siempre el pecado va a estar en nosotros porque somos de carne y hueso. ¿Y el pecado está dónde? En la carne, en la sangre. Ahí está el pecado, hermano. Y vamos a ser liberados del pecado cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Ese será el final de todo esto. Ahí recién usted ya no va a pecar más. Pero antes, hermano, vamos a ser pecadores hasta el día en que seamos glorificados por el Señor. Hasta ahí vamos a ser unos pecadores. En el verso 42 dice, y diariamente en el templo de casa en casa continuaron enseñando y predicando a Jesucristo. Tercos, ¿cierto? Muy tercos estos muchachos. Los azotaron, les dijeron que ya no predicaran a Cristo y ellos lo hicieron igual. Lo peor que podían hacerles, ¿cierto?, era arrestarlos nuevamente y volver a azotarlos. Pero eso haría que su fe se fortaleciera cada vez más. Inclusive Jesucristo mismo fue fortalecido a través del sufrimiento. Primera de Pedro dice que él, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y vemos al Señor, ¿cierto?, en la cruz, cómo lo insultaban las personas que pasaban. Bueno, tú no eras el rey de los judíos. Trae a tus soldados y que te bajen de ahí. ¿Cómo un rey puede estar colgado en una cruz? No entendían nada ellos, hermanos, nada. No entendían nada cuando Cristo les dijo que Él iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Ellos entendían solamente con su mente, querían ver con sus ojos cómo Él derribaba el templo de Jerusalén, el templo físico. Pero Él hablaba, ¿cierto?, de su cuerpo, la resurrección que Él iba a tener. Entonces el mismo Cristo sufrió todo esto, hermano. Y cuando la madre de los discípulos va a pedirle a Jesús que tenga uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino, ahí Jesús dice una frase muy interesante, hermano, y dice que de la copa que yo beberé, ellos también beberán. Y habla ahí de los sufrimientos. Entonces, si nosotros somos cristianos, si el mismo Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no habemos de sufrir? ¿Por qué nosotros no habremos de pasar persecución? ¿Somos especiales? La palabra dice que somos especiales, ¿cierto? Somos hijos de Dios, pero no estamos exentos de todas estas pruebas y de todas las dificultades que han de venir, porque si Cristo sufrió, nosotros también vamos a padecer por causa de su nombre. Entonces somos protegidos porque Dios nos ha dado una esperanza viva. Eso quiere decir que es una esperanza que es parte de la naturaleza de nuestra fe. No puede morir. Dios nos ha dado una fe activa y activada también por el poder divino. No puede ser atacada. Ninguna fuerza es igual a esta y Dios también nos protege a través de una fe que es probada. Primera de Pedro, ¿cierto? En el número 4 dice, somos protegidos mediante el propósito eterno. Por una esperanza viva, por un poder divino, pruebas y propósito eterno. El verso 7, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe entonces está diseñada para sobrevivir hasta el final, hermano. Insisto en esto, la fe probada y va a llegar hasta el final. Si no es una fe verdadera, esa fe se va a acabar y usted terminará donde un día, ¿cierto?, estuvo antes. Entonces esta es una promesa de parte del Señor, hermano. Es una promesa, porque esa fe que Él nos dio es una fe eterna, de un Dios eterno. Y si es eterna no puede morir jamás. Entonces también tenemos una fe que se echa más fuerte a través de las pruebas. Una fe probada que encuentra su cumplimiento en el propósito y plan de Dios, en una unión con el Señor Jesucristo, en su manifestación. Y en ese momento recibiremos gloria, alabanza y honra por parte de Dios, cuando estemos con Cristo. Y esto nos lleva de regreso a la razón por la cual fuimos salvados al principio. Fuimos elegidos para que fuéramos llevados a la gloria eterna, que eso también lo hemos visto ya.
Entonces sabemos lo que la Biblia enseña acerca de todo esto. Seremos como Él, tendremos un cuerpo como el suyo, tenemos un hogar celestial, está preparado un lugar para nosotros. Y simplemente estamos aquí temporalmente en este mundo. No somos ciudadanos de este mundo. Eso es muy importante, hermano, que nosotros también lo comprendamos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Si bien estamos acá, la Escritura dice que somos peregrinos. Estamos solamente de paso. Un paso de 80 años a lo más, un poquito más. Algunos antes, ¿cierto? Por dificultades o enfermedades han partido antes. Pero el tema es que tenemos una habitación celestial esperándonos. Eso también lo vimos, recuerden que está asegurada en el cielo. No es que usted no va a llegar, no es que usted se va a perder en el camino y no va a llegar a esa habitación que Cristo dijo, voy a preparar morada para vosotros. Él no se va a quedar esperando a que usted llegará sí o sí. Entonces esta aflicción temporal momentánea que sufrimos no debe compararse con ese peso glorioso que nos espera en su presencia. Clamamos por la redención de nuestro cuerpo porque conocemos lo que Dios le ha preparado a los que le aman. Conocemos todos esos versículos, ¿cierto?, que hablan de aquello. Y por así decirlo, somos ya ciudadanos celestiales. Nuestro Padre está ahí, nuestro hogar está ahí en los cielos, nuestra vida está en los cielos, en la promesa que Él nos ha dado, una promesa de Dios, de un Dios divino, eterno, el cual nos llevará a la gloria eterna. Y esa fue su promesa. No en el momento que nosotros oímos el Evangelio y lo creímos. Esa fue su promesa para nosotros en la eternidad pasada. ¿Recuerdan que hablamos de eso también? De la Trinidad. Mucho antes de que alguien o algo fuera jamás creado, Dios predeterminó entonces que fuéramos llevados a la gloria eterna. Esto quiere decir que usted no entiende la salvación en absoluto si usted no entiende sus tres dimensiones. Está el punto en el cual usted cree, el proceso en el cual usted es guardado y esta es la salvación final, la cual donde seremos glorificados. Creemos, vivimos el proceso, ¿cierto?, de santificación y el final de la glorificación. Ese es el proceso del cristiano, hermano. Y cuando Dios predeterminó salvarlo, Él predeterminó que las tres se llevaran a cabo, no solo una parte de ellas. Esa es la razón por la que en Romanos 8:18 Pablo dice: porque yo considero los sufrimientos de este tiempo presente como algo no digno de compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Palabras de Pablo. Considera el sufrimiento de este tiempo presente como algo no digno de compararse ¿con qué? Con la gloria que ha de venir. O sea, Pablo dice, lo que sufre en este mundo no me importa, no se compara con lo que yo recibiré cuando esté al lado del Padre. Esa es una fe real, es una fe con convicciones, hermano. Que no nos importa lo que pasemos en esta tierra porque tenemos una recompensa en el cielo. Algo que la gente, cierto, no cree, algo que el mundo no cree. Ellos piensan que todos mueren y van al cielo. Otros piensan que van a un purgatorio, a un limbo, a purgar sus pecados y después van al cielo. O sea, no hay nadie en el infierno, hermano. Entonces Cristo en la Biblia, en la Escritura, miente. Y la gente dice la verdad. ¿O es al revés? Obvio, cierto, es al revés. La gente miente. La Escritura dice la verdad. Cristo habla mucho más del infierno, hermanos, que del cielo. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, aunque no será así. Porque no todos serán salvos. Lo que suframos aquí nos regocijamos porque muestra que tenemos una fe real y fortalece esa fe. Y nada de ese sufrimiento debe ser comparado con la gloria que Dios ha predeterminado para nosotros. Entonces somos protegidos por una esperanza viva, por un poder divino, pruebas y la promesa de la gloria eterna. Número 5, somos protegidos por amor inmortal. En el verso 8 dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? Y volvemos al punto. Acá dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Cómo usted puede amar a alguien sin haberle visto? La pregunta es obvia, ¿cierto? Recién lo dijimos. Porque Él nos amó primero. Usted no puede amar a alguien que no ha visto, ¿cierto?
imposible, es ilógico. Pero acá nosotros le amamos a Él, no lo hemos visto, sabemos de Él por medio de la Escritura, pero le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y por esa bondad nosotros le amamos a Él. Ese es el meollo, tenemos un amor por Jesucristo. Si alguno no amara al Señor Jesucristo, 1 Corintios 16, 22, sea anatema. Si alguno no amara al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, o sea separado de la congregación, significa también. Esta es una declaración profunda acerca de la naturaleza de la verdadera salvación. Es caracterizada no solo por fe en Cristo, creer en Él, sino también en amarlo. Alguien dijo por ahí, simplemente porque creí en los hechos, yo supuse que era cristiano. Simplemente porque creí en los hechos, yo supuse que era cristiano. Usted puede creer en los hechos y no ser salvo. ¿Escuchó? Usted puede creer en los hechos y no ser salvo. El diablo cree en los hechos. Hablamos de la obra, ¿cierto?, de Cristo. Los demonios creen en los hechos. Ellos creen también en Cristo y muchas veces nos ganan a nosotros porque ellos tiemblan ante la presencia del Señor. Ellos saben que son verdad, pero el punto aquí es amar al Señor Jesucristo. Si me aman, van a guardar, ¿qué cosa dice acá? Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Ustedes me aman si desean mi gloria y mi honra, aunque no lo han visto, aunque no lo hemos visto, lo amamos, porque Él nos amó primero. Y si lo amamos, ¿cierto?, queremos guardar sus mandamientos. Ese es un punto de que llegamos al Evangelio, ¿cierto? Ya tenemos otra forma de pensar, ya no pensamos igual que antes. Nuestro egoísmo, ¿cierto?, nuestra falta de amor por el prójimo ha ido poco a poco yéndose. Y hemos sido transformados. Dios nos ha puesto un corazón de carne ahora, un corazón para sentir, un corazón para amar, un corazón para asistir al necesitado, un corazón, ¿cierto?, para ayudar a quien lo necesita. Supongo que todos hacemos eso, ¿cierto? En todo sentido, tanto espiritual como económicamente. Siempre debemos estar pendientes de ayudar a los demás. Si usted fuera a definir el cristianismo en un sentido más puro, usted tendría que usar esa palabra, amor. Podría hablar acerca de creer en Cristo, pero realmente no llegaría ahí, porque tantas personas dicen creer en Jesucristo. De hecho, un hombre dijo que hay 3 billones de cristianos en el mundo. Probablemente hay 3 billones de personas que creen en Jesús, pero estoy seguro de que no hay tantos que lo aman sacrificialmente, que lo aman totalmente, de manera obediente, que lo aman en adoración, que lo aman de manera justa. ¿Y por qué lo amamos? Otra vez, porque Él nos amó primero. 3 billones de cristianos en el mundo. ¿Cristiano se le llama a quién? A un seguidor de Cristo, ¿cierto? Es un pequeño Cristo. Cristiano es una palabra compuesta. Pequeño Cristo. Y las iglesias están llenas de gente que dicen que son cristianos. Muchos dicen que son cristianos, pero algunos, ¿cierto?, no son realmente cristianos. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Y de ahí podemos definir ciertamente a algunas personas, no, hermano, por un pecado, por algo que haya cometido, ¿cierto?, sino por un continuo de pecados, por un continuo de palabras, por un continuo de hechos que hacen que nosotros dudemos de aquella persona si realmente es salva o no, o si realmente es cristiana o no. Pero eso no nos corresponde a nosotros. ¿Ya? Dios no nos llamó para juzgar al hermano. Dios no nos llamó para hacer la de Sherlock Holmes, para investigar quién es cristiano. A ver, voy a ver cómo se comportan para ver si son cristianos. No, hermano. Porque alguno puede estar pasando por un momento de dificultades o a lo mejor está pasando por un tiempo donde está a lo mejor dudando de su fe o comete pecado y le están pasando cosas en su vida, pero no significa que esa persona o ese hermano no sea salvo. Ahora, si continúa, como dice Juan, que es una máquina de pecado uno tras otro, día tras día, y no vemos cambio, no vemos nada en él, podemos hacer un juicio, pero para nosotros. No andar ahí cuchicheando entre medio de los hermanos. Oye, el hermano fulano, ¿viste? Si yo sé que no es cristiano, yo sé que él no es chicha ni limona. No nos corresponde eso.
¿Qué debemos hacer? Orar por el hermano. Orar por el hermano. Pedirle al Señor que lo salve, pedirle al Señor que lo rescate, pedirle al Señor que si él está pasando por dificultades, por tiempo de prueba, que lo fortalezca, que lo ayude. Eso es lo que debemos hacer. Recién mencionamos la palabra que en un sentido más puro debiera estar en nosotros, de que somos cristianos, y esa palabra es amor. Amor. Y es el amor de Cristo, no nuestro amor, ¿cierto? Nuestro amor humano. Entonces podemos identificar a un cristiano porque ama a Cristo, tanto que se manifiesta en gozo, en alegría y en amor. Lo amamos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en Juan 21 cuando quiso restaurarlo? En el mar de Galilea le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Y esa es la manera en la que él definió su relación. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le dijo: te amo. Jesús le dijo: bueno, entonces haz lo que te digo, alimenta a mis ovejas. Una segunda vez le dijo lo mismo: ¿me amas, Pedro? Si te amo, le dijo: Señor, alimenta a mis corderos. Una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y la razón por la que él le preguntó 3 veces, claro, ¿cierto? Fue porque estaba haciendo un paralelo con las 3 negaciones de Pedro. El Señor sabía que Pedro sabía que el amor se demostraba en la obediencia. ¿Escuchó bien? El amor se demuestra en la obediencia y en actos. Juan dice eso, ¿cierto? Si alguno ama a su hermano, debe amarlo de forma espiritual y de forma material, en todo sentido. Y él le dijo una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pedro sabía que no podía hablar de su obediencia, pero que no había nada. Entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú eres omnisciente. Tú sabes lo que está ahí. Tú sabes cuánto yo te amo, Señor. Y Cristo le dijo, ¿cierto? Alimenta a mis ovejas. Entonces Él sabe, hermanos, si le amamos. Primera Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted sabe que una relación humana verdadera demanda amor y confianza. Y así es también con nuestra relación con Cristo. Así es realmente como es definida. Y no existe algo tal como un cristiano que no ama a Cristo. No existe eso, hermano. En toda su vida entera como creyente usted cree en su amor hacia Cristo, usted crece, en su afecto hacia Él. Este amor no mengua, hermano, este amor no va en decadencia. A lo mejor nosotros vamos en decadencia a veces por alejarnos un poco del Señor y afanarnos en cosas del mundo. Pero eso es fácil porque Dios nos tira el cordelito, ¿cierto? Y dice: ¿a dónde vais? Ven para acá. ¿A dónde vais? Y lo trae otra vez y usted vuelve y es restaurado, ¿cierto? Y empieza otra vez a leer la Biblia, empieza otra vez a tener una relación con el Señor. Pero eso es básico del ser humano, hermano. Somos así, ¿cierto? Somos personas inconstantes. Yo me considero una persona inconstante y lo digo en serio, hermano, porque a veces empiezo cosas y no las termino. Digo que voy a hacer algo y no lo hago. Digo que voy a hacer ejercicio y no hago. Empiezo bien 1 o 2 semanas y después ya me canso. El trabajo, las cosas, los afanes de la vida, ¿cierto? Y todo ya, y ya no tengo fuerza para hacer. Y así en muchas cosas, en muchos sentidos de la vida, hermano. A veces también nos alejamos de la lectura, ¿cierto? De la oración. Porque somos seres inconstantes, pero lo principal, hermano, y lo más importante es que usted se dé cuenta y vuelva. Es que usted se dé cuenta y diga: hoy estoy mal, estoy alejando. No puede ser, voy a volver a lo que estaba haciendo. Y así, hermano. Y eso habla de una perseverancia, eso habla de continuar en el camino, de seguir adelante. Pero un cristiano verdadero jamás va a decir: ya me alejé, ya llevo como 3 semanas sin orar, sin leer la Biblia, ya como que no me da muchas ganas, así que dejémoslo ahí nomás. Un cristiano verdadero jamás va a hacer eso, hermano, nunca. Uno que no es real, sí lo va a hacer. Y se va a ir, y no va a volver jamás. Entonces, en toda su vida entera como creyente, usted crece en su amor hacia Cristo y crece en el afecto hacia Él. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice: a fin de conocerle, dice. Porque entre más ama usted a alguien, más quiere conocerlo. Pablo sabía que él era amado también. Y de regreso a Romanos 8, de nuevo, él sabía que nada podía separarlo del amor de Cristo para él. Pero él también sabía de su amor hacia Cristo.
Entonces, ¿no es acaso esa la idea, hermano? Puedes pegarme con lo que sea, con tribulación, aflicción, persecución, desnudez, hambre, espada, y nada cambiará mi amor hacia Cristo. Nada. Lo amo con un amor que Él me dio. Romanos 5:5. El amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones. Es un regalo de Dios, así también como la fe. Entonces se nos ha dado, hermano, una fe sobrenatural. Un amor sobrenatural el cual nunca cambiará. Y entonces ese amor inmortal que nos sostiene a nosotros, hermano, ese amor inmortal que viene de parte de Dios, es un componente de nuestra fe. Somos guardados entonces a través de la fe. En el verso 5 dice ahora finalmente, y en el verso 9, ¿cuál es el fin de todo esto? Obteniendo, ¿qué cosa? El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe que Dios nos ha entregado, la salvación. Esa es la razón por la que decimos esto, que esta doctrina debe ser llamada la perseverancia de los santos, o mejor aún, la perseverancia de la fe, porque es esa fe la que nos ayuda a continuar, hermano. Usted jamás continuaría, jamás seguiría adelante si fuera por su fe humana, si fuera por usted mismo. A usted se le da una fe que nunca perece, una fe que es protegida por el poder de Dios, una fe que tiene una esperanza que nunca va a morir. Una fe sostenida por un poder divino que no puede ser vencido. Una fe que es probada, fortalecida a través de las pruebas. Una fe que está diseñada para que sea cumplida, para el cumplimiento de la gloria eterna, el cual fue prometida desde antes de que el mundo comenzara. Una fe que contiene en sí misma un amor inmortal hacia Cristo. Y el fin de esta fe será el obtener la salvación final de nuestras almas. Dicho de manera simple, no hay escape de esta realidad. No hay escape, hermano. El resultado de esta fe salvadora es la salvación final. La salvación actual, la que ahora experimentamos nosotros, es un resultado de esta fe. La salvación inicial fue un resultado de esta fe. Y la salvación final será de usted porque esa fe perseverará hasta el final mismo. Hasta el final mismo. Y esa es la naturaleza de nuestra fe. No es nada más que un regalo permanente de Dios. ¿Podemos perdernos entonces, hermano? ¿Podremos perdernos? ¿Podremos negar al Señor? No nos vamos a perder jamás. No podemos perdernos, hermano. Porque estamos protegidos por el poder de Dios. Podremos tener a lo mejor algunos eventos como lo tuvo Pedro, ¿cierto? Cuando negó al Señor y lo negó. Podemos pasar por esas tribulaciones nosotros, sí podíamos pasar por eso, hermano. Pero Dios nos va a restaurar. Jamás nos vamos a perder. El hecho de llegar a considerar la posibilidad de que usted podría perder su salvación es una representación errónea de la gracia de Dios. Es una representación equivocada de la naturaleza de la fe, el regalo de su amor, la obra de su espíritu. También es una representación equivocada de su poder y su propósito, de su decreto eterno en las vidas de sus elegidos. Y es verdad y probablemente en buen lugar en donde termina. Si llega a haber algo como eso, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? Dios comenzó la obra, ¿cierto? En nosotros. Y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Acaso eso no termina con el argumento? Si Él la comenzó, Él la va a perfeccionar y la va a terminar en nosotros. Entonces no hay forma de que un verdadero creyente pueda perder su salvación. Puede alejarse de algún tiempo del Evangelio, enojarse a lo mejor con los hermanos, enojarse con la iglesia, salir de aquella iglesia, pero no totalmente, hermano. Un verdadero creyente siempre volverá al rebaño, siempre. No existe tal cosa de un creyente que se va de una iglesia y sigue siendo creyente en su casa, ¿cierto? Un cristiano ahí de la secreta en su casa, estudia él solo la Biblia, no va a iglesia, tiene su pastor que es por internet, y así se lo llevan y piensan que ellos realmente son cristianos. Cuando lo principal de un cristiano es el amor. ¿El amor por quién? En primer lugar, por el prójimo. ¿Quién es nuestro principal prójimo? Nuestra esposa, el esposo en las damas, y la familia, familiares, y así sigue, ¿cierto? Los vecinos y todo el mundo. La iglesia, los hermanos.
Entonces demostramos ese amor, y un verdadero creyente quiere estar en la comunión con los santos. Un verdadero creyente quiere estar en la iglesia, quiere estar en la presencia del Señor, quiere compartir con los demás hermanos. No existen cristianos autistas, hermanos. Deben congregarse, porque la palabra es clara cuando dice, habla de que algunos, ¿cierto?, han dejado, como tienen por costumbre, han dejado de congregarse. Y ese texto nos insta a nosotros no dejar de congregarnos, a estar siempre en la comunión con el Señor y con los hermanos, demostrando el amor que Cristo ha derramado en nosotros. Amén. Oramos, hermanos, damos gracias al Señor por este mensaje. Padre Santo, muchas gracias. Hemos, Señor, aprendido tanto en estos meses, con estos temas tan preciosos que tú, Señor, has venido a enseñar a tu iglesia. Agradecemos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender todas estas cosas, Señor. Si está en la Escritura, si está en la Biblia, debe enseñarse, Padre. Si está en las Escrituras, debemos enseñarlo, mi Señor, con la misma Escritura, con la misma Biblia, que es tu mente, que es tu boca, Señor. Gracias por todo este tiempo que nos has permitido aprender de esto, porque nos entregas una libertad, Señor, tremenda, por medio de tu palabra. No un libertinaje, Padre, sino una libertad en Cristo Jesús. Gracias porque tú comenzaste la obra en nosotros y tú la terminarás. Tú la acabarás, mi Señor. Y eso es grandioso porque lo único que hacemos nosotros aquí, por decirlo de alguna forma, Señor, o el único aporte que hemos dado es el pecado. Pero la salvación es completamente tuya, mi Señor, completamente tuya, Padre, y te damos gracias por todo aquello. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado en el día de hoy acá y los que me han podido llegar también, bendíceles, mi Dios. Ayúdanos cada día, danos fuerza, danos fortaleza, y si alguno tuviera enfermedad, dolencia, angustia, Señor, ve tú a reparar esa dolencia, Señor, en mis hermanos, ve tú a restaurar sus vidas espirituales y también en la carne. Te rogamos todo esto, mi Señor, y te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.